Bien, estimados alumnos que llevan el curso de Física 2, Servicios, Ciencias Químicas, ¿verdad? Continuamos con el programa sobre la estática de fluidos. En la última clase hablamos sobre la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿verdad? ¿Cuál era la ecuación de la fundamental de la hidrostática? Que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más ρ de H. Esto es lo que es una presión hidrostática, ¿verdad? Y la diferencia de esto la conoceríamos P sub man. Man significa manométrica. P sub man, que es igual a ρ de H. O sea que la presión manométrica depende de una columna de fluido, H. Porque ρ sería la densidad del fluido en cuestión, de la altura manométrica, y G la gravedad. Pero antes de que sigamos con eso, quiero decirles que el compañero de ustedes que será enlace de este curso, yo lo escogí, ¿verdad? Antonio, al azar, ¿verdad? Antonio Elío Echeverría Gómez. Aquí está la dirección electrónica del correo universitario para que los apoyos, guías que mande o guías resueltos, ¿verdad? Entonces yo le voy a mandar a él esa guía y él que se las transmita a todo el grupo. Así he hecho en los ciclos pasados. Hay un alumno de enlace y él pasa pues a los demás compañeros. Y no ha habido problema, tanto como guías, resolución de guías, ¿verdad? Tal vez algún material de apoyo, ¿verdad? Aunque pues en esto voy a ser más práctico, como voy a estar mandando también resoluciones de guía, ¿verdad? Entonces ustedes ahí van a ver cómo es que aplicamos la teoría sobre la estática de fluidos. Bien, entonces aquí está Antonio Elío Echeverría Gómez. Él va a estar viendo esta clase, ¿va? Que se debe por ser el enlace, ¿va? Ahora, si él no quisiera, pues tendríamos que buscar otro compañero para que fuera el enlace. Esta es su dirección del correo electrónico universitario. Bien, dicho esto, pues, y espero que él esté atento, ¿verdad? Porque dentro de poco yo le voy a enviar la primer guía de estática de fluidos, de problemas, ¿verdad? Darles un tiempo prudencial, ¿verdad? Para que ustedes la vean. Voy a mandarles también algunas soluciones para que tengan una orientación más concreta, ¿va? Esto de que yo les envíe en veces las guías un tanto resueltos, tal vez no toda la guía completa, ha tenido éxito en los cursos en los que he trabajado, ¿verdad? Así que espero que esto siga dando resultado, ¿verdad? Porque este ciclo nos vamos otra vez así en línea, ¿verdad? Esperando que, si Dios quiere, el otro ciclo ya estemos en la universidad y va a cambiar ya la situación. Pero por de pronto, pues para que ustedes no pierdan tiempo y seguir con el desarrollo normal de la universidad, de todos los cursos, ¿verdad? Tenemos que seguir en esto porque la amenaza del virus, coronavirus, ¿verdad? Ahí está todavía, ¿verdad? Vienen las vacunas, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo va a estar vacunada? ¿Vamos a estar vacunados todos? No sabemos, ¿verdad? Se espera de que pronto, ¿verdad? Bien, continuando otra vez con lo que estaba hablando de la ecuación fundamental de la hidrostática, es esta. Con esta ecuación nosotros resolvemos un montón de situaciones de hidrostática. Bien, entonces la diferencia entre la presión, esta P sería una presión absoluta, presión atmosférica, y esta presión manométrica o hidrostática en este caso. Pero la presión manométrica se define como la presión absoluta menos la presión atmosférica. Y esto, ρ de H. Si hay alguna columna allí de fluido, ¿verdad?
esta sería la ecuación, donde Rho es la densidad de fluido de la columna manométrica y G la gravedad, y H el valor de la altura manométrica. Bien, esta misma ecuación la podemos aplicar a un manómetro de tubo abierto. Veamos primero el manómetro de tubo abierto. Supongas, aquí tenemos un manómetro de tubo abierto porque está abierto a la presión atmosférica. Este es un gas. Recuerden que las moléculas van golpeando todos los puntos donde está contenido. Y la presión del gas, por lo que conocemos de los gases, sería la misma en cualquier punto donde está contenido el gas. Bien, entonces el gas estaría haciendo presión en 1 para que esta columna líquida, de líquido manométrico, aquí está un punto 1 y aquí un punto 2. Y aquí hay una altura manométrica, H. Por lo que sabemos de la ecuación fundamental de la hidrostática, la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2. Y la presión en 2 es la misma en 1 o en 2 es la misma presión del gas. Llamémosle esto presión del gas, ¿verdad? Entonces la presión del gas igual a la 1 y en 2. Pero en 2, ¿cómo sería la presión? Sería la presión atmosférica más la presión debida a la columna de líquido. Entonces, aquí tenemos resumido todo. Esta P sub G sería la presión absoluta del gas, ¿verdad? Entonces la presión absoluta del gas sería igual a la presión atmosférica más ρGH. Entonces quiere decir que la presión debida a este manómetro sería ρGH. Quiere decir que la presión manométrica es proporcional a la altura manométrica. Recuerdo, recalcando, este es un líquido, donde Rho sería la densidad del líquido manométrico, ¿verdad? Rho densidad. Bien, ahora podríamos hacer un análisis sobre esta ecuación, ¿no? Si la presión del gas es mayor que la presión atmosférica, ahí hay una presión positiva. Si la presión atmosférica es mayor que la del gas, la presión del gas sería negativa. O sea, entraríamos a presiones de vacío, ¿verdad? Esto pues lo podemos aplicar, por ejemplo, en los neumáticos de los vehículos, o llantas que nosotros la llamamos, ¿no? Los gringos le dicen neumáticos. En las llantas hay un manómetro de varita. Entonces, el manómetro de varita, al puchar la válvula, ¿verdad? El segurito de la válvula entra en contacto con la presión del aire que lleva dentro de la llanta. Y según la altura que salta la varita, es un manómetro de varita, por decir eso. La altura esa nos da la presión manométrica de la llanta. Industrialmente pues se trabaja con presiones manométricas, casi nunca con las presiones absolutas. Entonces allí pues la presión adentro de la llanta está mayor que la presión absoluta del aire de la llanta es mayor que la presión. Entonces, o lo mismo es el torrente sanguíneo, o si nos mide la presión, pues mayor que la presión. En el tensiómetro, pues, hay un tensiómetro de columna de mercurio, todavía que se ocupa en hospitales, ¿no? Hoy pues se ocupan más los digitales.
Entonces, la elevación de la columna de mercurio nos está dando la presión manométrica de la presión arterial o sanguínea. Entonces, esa es otra forma de medir la presión. Y entonces aquí estamos en casos de sobrepresión. Bien, pero hablando esto de ¿por qué se ocupa la presión manométrica? Acuérdense que si yo calibro mis llantas aquí en Santa Ana, la presión manométrica no va a ser igual, digamos, allá en Acajutla. ¿Por qué? La presión atmosférica ya es mayor. Y aquí la presión atmosférica es menor aquí en Santa Ana. Porque la presión en la atmósfera se comporta diferente de esta ecuación, porque eso es un gas, ¿verdad? Es una ecuación exponencial, ¿verdad? Decadente. Pero volviendo a esto, entonces allí lo más seguro es que si el fabricante me dice que mi vehículo puede andar a 30 libras fuerza por pulgada cuadrada, que es la unidad que ocupamos aquí en El Salvador, no ocupamos atmósferas de newton sobre metro cuadrado, pascales, se ocupan PSI, o sea, libras por pulgada cuadrada. Entonces, yo tengo que calibrar mis llantas y ver que ya me den con el manómetro de varito otra vez las mismas 30 libras. Puede que tenga un poquito más o menos, pero con el mismo calibrador se puede desairar, ¿va? O aplicarle, dependiendo, ¿va? Aplicarle más presión. Entonces, así funciona pues la ecuación esta fundamental de la hidrostática aplicado al manómetro de tubo abierto. Después en el programa dice que se hable de bomba de vacío. Bien, ¿cómo sería una bomba de vacío? Tipo de bomba que extrae moléculas de gas de un volumen sellado para crear un vacío parcial. El vacío perfecto nunca lo vamos a tener, porque por más que con una bomba extraigamos el aire de un recipiente cerrado, hermético, ¿verdad? Siempre algunas moléculas de aire van a quedar. Esto muchas veces se aplica a recipientes que contienen algunos alimentos que el aire los podía contaminar, ¿verdad? Entonces son empacados, dice, al vacío para evitar esa contaminación. Pero presiones de vacío son presiones menores que la presión atmosférica. Bien, está el barómetro de mercurio, una aplicación, ¿verdad? El barómetro de la ecuación fundamental de la hidrostática. El barómetro es un instrumento que mide la presión, presión, metrón, medida de mercurio. Este experimento lo hizo Evangelista Torricelli, italiano, pero Torricelli, podemos decir nosotros, el español se pronuncia tal como se escribe. Torricelli, dicen otros, por no es Torricelli. Bien, ¿cómo trabaja un barómetro de mercurio? Bueno, se llena una cubeta aquí de mercurio, ¿va? Y se tiene una cánula también con mercurio. Se llena la cánula de mercurio y después se sumerge dentro de la cubeta y se nota que aquí queda una altura de equilibrio. Acuérdense que aquí está aplicado afuera, ¿verdad? Porque esto está abierto a la atmósfera, está la presión atmosférica. Entonces, Torricelli dedujo que si este experimento lo hizo a nivel del mar, que si una columna aquí equilibraba, porque la presión en este punto dentro de la cánula es igual a la presión exterior. Entonces, y esta presión directamente es la presión debida a la columna de mercurio. Entonces, esta densidad es realmente la del mercurio. Entonces, la presión atmosférica es la misma presión manométrica o hidrostática de ρ GH. Y Torricelli detectó que esa altura eran 76 centímetros de mercurio, que son equivalentes a 700
60 milímetros de mercurio. Entonces por alguien decía, bueno, si centímetros es unidad de longitud, ¿por qué son atmósferas? Porque así quedó, Torricelli fue el primero que midió la presión atmosférica. Ahora, que esto puede tener su equivalencia a pascales. Una atmósfera es igual a 76.0 centímetros de mercurio. Y una atmósfera es igual a 1.013 por 10 a la quinta pascal, ¿verdad? Y 14 puntos y algo libra fuerza por pulgada, libra fuerza sobre pulgada. Fuera de eso no nos preocupemos, que de una vez les voy a recomendar que tengan siempre, pues cuando yo les envíe las guías de discusión de problemas y soluciones, pues una tabla de conversiones, ¿verdad? Porque en algunos ejercicios o problemas nos van a dar quizás milímetros de mercurio en libra fuerza por pulgada cuadrada, y ahí sabríamos, ustedes ya cursaron la física 1, ¿verdad? Cómo hacer las conversiones, pues ya lo saben. Entonces, esto sería en cuanto a aplicaciones, y esto tiene una serie de aplicaciones, la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿verdad? Entonces, pero con esto estamos viendo cómo la vamos aplicando. Bien, esto sería pues sobre la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿verdad? Y nos quedaría aquí pues ya ver, esto lo vamos a venir finalizando, ¿verdad? Porque hay algunas situaciones que están aquí en el fuerzas contra un dique, pues le interesan quizás más a un ingeniero civil, ¿verdad? Que esto lo vamos a obviar, ¿verdad? Porque no nos podemos extender en cada unidad de estudio, porque entonces no nos alcanza el tiempo. Tengo la limitación de la pizarra aquí, limitaciones también en la carga de cada video que se hace, ¿va? Que si ya se pasa un poco más del tiempo, pues cuesta que suba. Muchas veces está el día siguiente y no ha subido el video, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a ir dosificando. Lo que sí pues ya estaría pronto a suceder es que yo les vaya enviando la primer guía. Primero pues para que la tengan, se vayan familiarizando con los ejercicios, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a quedar después de esto en importancia para la hidrostática? Quedaría pues la cuestión del principio de Arquímedes y el principio de Pascal, pero podemos iniciar con el principio de Arquímedes. Voy a borrar esta parte de bien, ¿cómo reza el principio de Arquímedes? Esta es la escritura correcta, porque mucha gente, ¿verdad? Cuando los van a escribir a la alcaldía le ponen Arquímedes. Sí, oye, bonito, pero el original es Arquímedes. Este fue un científico, pues, de quizás 300 años antes de Cristo, ¿verdad? Que era muy ingenioso, pues, y logró en su tiempo, en forma práctica, pues, deducir, y después que numéricamente comprobaba su principio, varias situaciones bien ingeniosas. Él
como podemos decir que era un ingeniero que aplicaba bien la física, ¿no? Entonces por eso es que este principio es más antiguo y ha servido para construir embarcaciones, ¿verdad? Ver el centro de gravedad de la embarcación, cómo va repartidas las cargas. Oye, en otras situaciones que una vez un rey le encomendó de una corona que le habían hecho supuestamente de oro, que él le analizara si era completamente de oro o le habían mezclado algo más. Le dejó el problema y al final Arquímedes con su famoso principio logró deducir que si no era de oro puro, era. Entonces, aplicando este principio, no voy a escribir todo el enunciado, pero lo vamos a leer, lo vamos a interpretar. Cuando un cuerpo está sumergido parcial o totalmente en un líquido, sobre ese cuerpo actúa un empuje hidrostático. ¿Qué significa? Que si algo está aquí, digamos un cuerpo, un pedazo de madera o colcho, si está sumergido total o parcial, porque podríamos tener un trozo de madera, ¿verdad? Entonces aquí hay un empuje, o también en algunos textos se conoce como fuerza boyante. ¿Verdad? Yo creo que esto, cuando hemos estado entre una piscina y un río, hemos levantado algo, todos lo hemos experimentado. Bien, pero sigamos. Sobre ese cuerpo actúa un empuje hidrostático, F sub B, eso es una fuerza, ¿vale? Pongamos el vector. Desde el líquido circundante, líquido, pero se puede con gases también, en principio de Arquímedes. El empuje está dirigido hacia arriba y su magnitud es igual al peso del fluido que ha sido desplazado por el cuerpo. Nosotros al meter un cuerpo aquí va a desplazar cierto líquido. Si tuviéramos una probeta aquí sin este cuerpo, estaría a cierto nivel, cierto nivel. Si echamos este cuerpo va a subir el nivel. Entonces quiere decir que se desplazó una parte líquida. Entonces esa parte líquido desplazado, el peso de ese líquido desplazado es igual a la fuerza boyante. Boyante significa algo que flota. Entonces veamos cómo dice Arquímedes. Peso el peso del líquido desalojado es la masa de fluido por la gravedad. Desalojado, masa de fluido desalojado. Esa sería la fuerza boyante. Pero esto a qué es igual. Recuerden que la densidad del fluido sería masa del fluido sobre el volumen del fluido. Entonces la masa del fluido desalojado, este volumen de fluido lo vamos a poner como volumen sumergido para este caso. Ya voy a explicar más adelante. Entonces quiere que la fuerza boyante o empuje, ¿verdad? Que en unos textos lo ocupan como es igual al rho del fluido que por el volumen sumergido. Y esto es ya la ecuación del principio de Arquímedes. Así sencillo, ¿verdad? Sin andarle dando tantas vueltas. Esta es la ecuación de Arquímedes en este caso. Quiere decir que este volumen sumergido puede ser total o parcial, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos un cuerpo aquí flotante, lo que nos va a interesar, ¿qué volumen es el que está sumergido? El rho del fluido, ¿verdad? Del líquido que está en cuestión, que es la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Y entonces, como rho del fluido es constante y G es constante, a mayor volumen sumergido, supóngase que algo que flote, va a haber mayor fuerza boyante.
Esto también saldría válido, también el principio de Arquímedes, un cuerpo que nosotros que estamos aquí dentro de un océano de aire, ¿va? Lo único que se empuje no lo notamos porque la densidad del aire es 1000 veces menor que la densidad, suponiendo que esto fuese agua, del agua. Entonces no lo experimentamos, pero en un globo hidrostático sí, ese empuje pues no sería útil. Bien, otra situación donde podemos aplicar el principio de Arquímedes. Otra forma de ver el principio de Arquímedes es el siguiente. Aquí tenemos un dinamómetro. Un dinamómetro pues es un instrumento que mide fuerza, dinámica y fuerza, electromedida. Aquí está graduado, entonces yo lo puedo poner en el aire y este me marcaría el peso real, que es el peso en el aire. Pero ese mismo peso hoy lo puedo sumergir en una cubeta con un líquido X. Entonces, ¿qué va a pasar con el dinamómetro? Va a marcar menos que como está acá, porque el empuje le va a ayudar a aliviar el peso. Entonces, quiere decir que el empuje sería el peso real por cuestión lógica, menos el peso de weight, donde ven aparente. Ya sabemos que el peso real, ¿verdad?, de este cuerpo de masa M, ¿verdad?, es igual a mg. Y el peso aparente sería el peso que tendría el cuerpo dentro del agua. Entonces, entre esta ecuación y esta otra ecuación, nosotros podemos resolver una infinidad de problemas de Arquímedes, ¿verdad? Ahí en la guía van a venir varios problemas, yo les voy a mandar la solución, cómo está aplicado, tienen que atender, tratar de entenderlo, y eso va a ayudar pues a su comprensión mejor. Yo sé que ya captaron lo que es el principio de Arquímedes, pero ya con datos numéricos en ejercicios vamos a nosotros a comprender mejor. Quizás nos quedaríamos después de esto, solo nos va quedando el principio de Pascal, ¿verdad?, el de la prensa hidráulica, ¿verdad?, que hay una infinidad de aplicaciones del principio de Pascal. Ni el mismo Blaise Pascal, un científico francés estudioso de los fluidos, hubiera imaginado todas las aplicaciones que hay del principio de Pascal hoy en día, en robótica, en maquinaria pesada, etc. Entonces nos quedaríamos hasta acá. Yo esta semana pues ya intentaría mandarle la primer guía a Antonio a Eliu, ¿verdad?, para que él se las mande, para ambientarse con ella, ¿verdad? Y posteriormente yo a Eliu le mandaría la solución de algunos de esos ejercicios, para que sirvan de modelo y ustedes hagan su parte y puedan intentar hacer los demás. En lo que pueda voy a estar mandando las respuestas de los ejercicios. Si nosotros entendemos los problemas, ¿verdad?, cómo están resueltos, cómo están planteados,
e intentamos resolver los que no les manda resueltos, entonces creo que ahí pues iríamos bien. Lo que haríamos hasta acá, pues si en la próxima clase damos por finalizado esta unidad 1, les recomiendo pues que si pueden ver teoría adicional, porque yo lo que estoy haciendo aquí es una síntesis de lo más importante, ¿verdad? Si alguien tiene un texto que le tenga de física 1, por lo general los textos de física 1 tienen lo de fluidos, o si lo pueden buscar en internet para reforzar más en la teoría, ¿verdad? No estaría de más, y si pueden ver problemas resueltos en internet, pues sería mejor. Así que les agradezco pues la atención prestada, y el próximo miércoles seguiría la continuación pues y terminación de esta unidad número 1, ¿verdad? Y quizás el comienzo de la unidad número 2, que en la unidad 2 pues está la dinámica de los fluidos, o sea, ya los fluidos en movimiento, que allí cambian un poco más las cosas. Ya lo más sencillo es los fluidos en reposo. Bien, muchas gracias, ¿verdad? Y esperen que en esta semana pues pueda yo mandarle a Eliud la primer guía de problemas. Tenemos tiempo para ambientarnos, ¿va? Porque no es que vamos a ir a la carrera, sino que con un tiempo apropiado, ¿verdad? Muchas gracias.